solo el 20 de diciembre, además de las tragedias personales de los que fueron muertos o heridos. Juan José Sebrelli, acá está su libro, Crítica de las ideas políticas argentinas, un gran éxito, un gran libro, lo han elogiado todos, cosa que es un milagro en la Argentina, no sé cómo lo ha conseguido. Ya vendrán críticas también. Su interpretación a un año de esto que vimos y de esto que está describiendo Hernán. No, la interpretación a un año es la misma que yo tuve a una semana o al día siguiente, que la hice pública además. Yo creo que fue un acto, fue negativa la caída de la Rúa, no porque de la Rúa fuera un buen gobierno, de ninguna manera, pero bueno, la situación actual es indudablemente peor. Primero, fundamentalmente, porque se rompió el orden constitucional, un ciclo democrático que fue el más largo de toda la historia argentina moderna, ¿no? 1916, 1930, habíamos superado a ese periodo, casi llegábamos a los 20 años. Eso me parece funesto. Sí, bueno, el paso del gobierno puede haber sido dentro de ciertas formas legales, pero la legitimidad del actual presidente es muy discutible, ¿no? Y bueno, y después del punto de vista económico, que indudablemente la orientación de los últimos tiempos era bastante equivocada, pero finalmente hoy es peor, ¿no? Es decir, muchos de los que salieron con las cacerolas, ¿no?, para recuperar sus dólares metidos en el corralito, se encontraron que salieron del corralito y meterse en el corralón. Sí que un poco actuaron como, diríamos, como idiotas útiles de otras o fuerzas, como las que, en cierto modo, el exministro ha tratado de mostrar. Bueno, es decir, no se puede interpretar por un solo motivo este fenómeno de diciembre. Sí, siempre hay mucho. Está el elemento espontáneo, está el elemento preparado, los punteros de la provincia de Buenos Aires, pero tiene algo de semigolpe institucional, ¿no? Eso por ahí merecería otro capítulo en su libro, porque está muy vinculado a la ruptura, a la ruptura, el autoritarismo en la vida política de Argentina. Sí. Son todos elementos que afloraron también. Claro, y acá se muestra muy bien lo que la teoría, que yo, bueno, no la digo yo, la decimos muchos, que nunca hubo golpes militares, sino cívico-militares. No, claro. Ahora ni siquiera hace falta los militares. Rosendo, a un año de los sucesos, ¿cuál es tu interpretación? ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? ¿Era un proceso inevitable? No, en modo alguno era un proceso inevitable. Observa lo siguiente, hace 4 meses en la República Oriental del Uruguay, un país muy próximo, colapsa el sistema financiero, tienen que poner el corralito uruguayo, hay 30 saqueos en el centro de Montevideo. Para nadie se le ocurre que el presidente Valle fuese a renunciar por este tipo de episodios. Y me parece que es un poco la reflexión. Si en un país muy próximo tenemos puntos de contacto, no estoy hablando de Alemania o de Francia, enfrente a situación análoga, ¿no es cierto? Una situación análoga. Es más, hoy el Uruguay tiene, por contacto, la misma tasa de desempleo que la Argentina, la misma caída del PBI del argentino, el PBI de Argentina. Sin embargo, el sistema institucional se mantuvo, ¿no? Entonces yo creo que acá había un costo institucional muy grande en este momento. Creo que la responsabilidad de la Rúa es muy grande en lo que sucedió, ¿no es cierto? Y yo creo que en gran medida hubo una negación de la realidad, ¿no es cierto? No hay saqueos, no existen saqueos, ¿no? Es decir, la negación de la realidad tuvo mucho que ver con la dinámica, ¿no es cierto?, del proceso de crisis. Entonces yo también diría una cuestión, esto no terminó con la caída de la Rúa ni con la caída de Rodríguez Sá. El día 26 de junio, 2 piqueteros fueron muertos por la policía de la provincia del Puente Avellaneda. Y el día 2 de julio el presidente Duhalde redujo en 6 meses su mandato. Entonces, ¿qué es lo que yo observo? Guarda, es decir, y este es un punto me decir, de diciembre para acá, controlar la calle es la clave de gobernar. Y esto, en términos de cultura política, en mi opinión, es un retroceso muy grande. Los presidentes caen o se mantienen, ¿no es cierto?, de acuerdo, controlan la calle. Pero esto no es tan simple como para decir, me parece a mí, a De la Rúa o a Duhalde los volteó a De la Rúa o Rodríguez Sá los volteó el aparato de Duhalde. Mira, Duhalde, cuando el día 26 de junio perdió el control de la calle, perdió 6 meses de mandato. Y esto sucedió también. Este es un punto que me parece muy... Sí, estamos con
En Brasil, cuando han habido incidentes con los internos, pueden haber matado militares, nadie se lo creo que Cardoso iba a reducir 6 meses su mandato, como lo redujo acá Dualde en ese momento. Este me parece que es el punto de fondo. ¿Sí? Sí, yo quería agregar justamente sobre el tema del control de la calle, que coincido que es importantísimo. Todavía hay que agregar por añadidura las ilusiones de ciertos sectores, sobre todo de intelectuales progresistas, de que consideraron de que, en cierto modo, esas manifestaciones callejeras eran como un germen de la democracia directa. Todo ese movimiento asambleísta que tiene su parte positiva. El movimiento asambleísta tiene su parte positiva en la medida que la gente del barrio se reunió para solucionar sus problemas inmediatos, muy concretos, pero los pero que se fueron disolviendo, se fueron yendo cuando aparecieron los dirigentes de sectas a tomar la asamblea como un medio como para cambiar el rumbo no económico del país sino del mundo, ¿no? Entonces, Hernán, querías hay agregar un algo. punto, yo coincido en un aspecto del análisis y no coincido en otro. Un aspecto del análisis está claro, esto de que ganar la calle como ejercicio de poder parece democrático, es en el fondo muy autoritario y peligroso para el futuro de la democracia representativa. Pero hay un punto que uno no puede dejar de ver en diciembre, que es la coalición política, llamémosla para simplificar, la coalición política devaluadora e inflacionaria de la Argentina, era la coalición política que no había sido mayoritaria en las urnas, porque no había sido mayoritaria en el 99 por algo... Ponerle nombre, Dualde, Alfonsín, dirías vos. Sí, bueno, sí. esa coalición política, expresada muy en cuanto a la acción directa, para usar otro nombre, por Rucao, era una mayoría, una hegemonía intelectual en la Argentina, la cual era muy difícil. Yo que aconsejé al presidente, no renuncie, no es bueno renunciar, no renuncie. Después, no sé si tenía razón, para ser muy sincero y hablar, porque era tal el vigor de ese, hasta te diría por momentos, ese posicionamiento ideológico profundo, que creían que había que destrozar la convertibilidad y devaluar, que yo no sé si no hubiéramos alargado más tiempo de más crisis y más tragedia. Y te lo digo como autocrítica personal, porque hay un hecho que uno puede, es incontrastable. En las antípodas de mi pensamiento está Rodríguez Sá. En las antípodas de mi pensamiento. Pero no puedo dejar de ver que Rodríguez Sá gobernó una semana por el desorden que tuvo esa coalición que avanzó. Pero en una semana se pusieron las cosas en orden y aparecieron los verdaderos de la película, que eran los que habían actuado una semana atrás. Lo corren a Rodríguez Sá y aparece la coalición, insisto, devaluador en acción, y parte de la hipocresía que yo veo en la política argentina es la gente perdió en un año sus ahorros, el 50% de sus salarios. Nos caímos del mundo y nadie dice nada porque es Bueno, no se podría ver... el populismo antipopular. Claro, está bien. Vos sabés que yo creo que hay mucha razón en algunos aspectos de lo que vos decís, pero ¿no debieron haberlo sostenido el presidente entonces y el Partido Radical a Ricardo López Murphy? Sí, pero ahí está, pero en el ¿no? interregno de 15 días de Ricardo López, yo coincido totalmente, claro, habría que haberlo sostenido. En el interregno de Ricardo López Murphy, Le sacaron 15 franja días, morada en la cara. le sacaron la franja, Bueno. le renunciaron 2 ministros, renunció el ministro Storani, renunció el ministro Yuri. Digamos, te armaron. Entonces, cuando esa tendencia autoritaria, es decir, cuando no se hace lo que se piensa, te sacamos la gente a la calle y te rodeamos. En el fondo esa es una tendencia autoritaria y en el fondo muestra que esa coalición no era una coalición real. Tenemos muy poca cultura de las coaliciones en Argentina. La democracia argentina no es una democracia de coaliciones. No la sabemos construir, ojalá las podamos saber construir. ¿Y cómo poder construir mayorías? Bueno, a tu juicio, ¿cuál fue el peor o la mayor debilidad de la Rúa en ese momento? ¿La falta de sentido de la realidad? No, yo pues cuando hay una tendencia a imputarle al expresidente cuestiones de carácter. A mí me parece que eso es casi una cuestión de la psicología. Yo digo, el peor drama que tuvimos es que la coalición que se votó en el 99 no era una coalición y que renunciado Álvarez ya
era muy difícil solamente sostener el gobierno con continuos llamados a la unidad nacional. Era muy difícil. Señor Aurelio, ¿usted quería decir algo? Sí, no, estoy de acuerdo que no se puede hacer interpretaciones psicologistas como las que se están haciendo, y que en realidad de la Rúa tuvo el gobierno, pero nunca llegó a tener el poder. Eso es, ahí está la clave de la debilidad también de la Rúa, aparte de los defectos de carácter que seguramente tuvo también, ¿no? Bueno, ya volvemos, ¿eh? Ponemos energía pensando en el mañana. En Shell usted puede confiar. Estamos siempre abiertos. ¿Por qué no entras? www.noblezapicardo.com. Banco Provincia, desde 1822, acompañando el progreso de nuestra gente. Banco Provincia, con la solidez y el orgullo de ser el primer banco argentino. Bueno, seguimos. Está muy interesante la discusión, porque Rosendo decía que tanto Ilia como Frondizi resistieron mucho más, dieron mucho más pelea que Fernando de la Rúa. Y ahí está. Isabel Martínez Perón peleó más que Fernando de la Rúa. Bueno, entonces estamos ante un problema de carácter también. Mira, yo creo que puede ser. Yo coincido con Cervelli, yo no entraría en las explicaciones psicologistas, quiero las explicaciones políticas, ¿no es cierto? Una explicación política. La explicación política es que sí, me parece que claramente fue un gobierno que le faltó voluntad política de pelear. Creo que yo lo comparo. Ilia tuvo más voluntad política de pelear, Frondizi tardó 4 años sobreviviendo, peleando con los errores que por cometido. A mí Isabel Martínez de Perón, si vos la vas por eso yo hablaría de voluntad política, no de una explicación, ¿no es cierto?, psicológica. Ahora, me parece que estamos siguiendo hablando del pasado. No sé si acá, y yo querría tirar alguna línea hacia el presente, ¿no? Hacia el futuro, ¿no? Y yo lo que creo, es el bloque del futuro, vamos para ¿cuál es el problema central? El problema central que yo veo es lo siguiente. Para mí, en el 2002 hemos tenido una muy negativa involución en la cultura política argentina. Una cuestión, ya lo hemos dicho, es decir, esto de que acá el control de la calle, la clave para gobernar, y los gobiernos se caen cuando pierden el control de la calle, incluido Duhalde, insisto, que perdió 6 meses de mandato. Y esto sigue hacia adelante. Es decir, segundo, yo creo que el clientelismo político en el año 2002 ha aumentado sustancialmente. Y este me parece que es otro elemento de involución en la cultura política. ¿Me permitís? Yo, viéndolo ayer o antes de ayer, Adelía enarbolando el cheque de los 65.000 pesos, vamos a decir, acá está, perdón, y hoy Delía diciendo no va a haber saqueos porque el justicialismo no quiere que haya saqueos. Yo dije, bueno, esta forma parte de esa involución política. Este es el punto que yo veo acá como una cosa es la asistencia de, social y... de fondo. Yo tengo la impresión que el 2002 nos ha marcado un fuerte retroceso en la cultura política del país, una extrema debilidad en el funcionamiento institucional, la movilización, la calle, la violencia social. De diciembre para acá la violencia social está determinando los tiempos del proceso político. Y segundo, el clientelismo ha aumentado. Reconozco que los planes sociales, los subsidios son imprescindibles como política social, más allá que estén mal implementados. Pero el efecto, la consecuencia del sistema político, el clientelismo es muchísimo mayor que el que teníamos Tengo una observación sobre eso, con respecto a si se peleó o no se peleó. Esa cultura política argentina, que es efectivamente la que gobernó el 2002, porque lo mismo que sacaron a la Rúa, lo que gobernó en el 2002, esa cultura populista de decir, señores, generemos inflación y dejemos los sueldos fijos, que es la mejor forma de hacer hasta el ajuste estatal, esa hipocresía doble, esa falta de sinceridad. Era una coalición tan mayoritaria en diciembre, y la ves ahora, que es una coalición absolutamente mayoritaria. Hay un divorcio brutal entre lo que se dice y lo que se hace, y en función, sobre todo, a... Para Hernán, esto es una característica de la política argentina. Sí.
Lamentablemente, es decir, no solo de esta coalición devaluadora que vos decís, ¿no? Pero digo, se ha visto agravada por la utilización de la violencia. Yo digo, la utilización de la violencia no es un tema menor porque es lo que abre un juego. Yo estoy muy convencido que parte de hablar del futuro es cómo reconstruimos las instituciones y la paz que tenemos, porque estamos viviendo casi como un armisticio. ¿Cómo reconstruimos las instituciones y la paz? Hoy vos tomabas un taxi y decías, no, el jueves no vengo, no, esto y lo otro. Estamos preparando para la guerra. A lo mejor no pasa nada y ojalá no pase nada, pero la sensación de la gente es el miedo, ¿no? Ahora, Sebrelli, ¿cómo se reconstituye esto? Ya que queremos hablar del futuro, este país tan fragmentado, donde nadie tiene poder, donde pocos tienen ideas. Es decir, ¿cuántas elecciones vamos a necesitar para avanzar políticamente en todo lo que hemos perdido? No, yo recetas no tengo, en este momento no veo de ninguna manera. Se ha destruido lo que se intentó durante estos últimos 20 años, que es estructurar un sistema político de partidos que no habían existido durante prácticamente la segunda mitad del siglo XX. Eso ha quedado destruido. Y también el intento de racionalidad económica, que también había quedado a medias, pero bueno, la inserción en el mundo. Hoy estamos más aislados que nunca, ¿no? Estamos con uno de los países, como decíamos con Rocío, somos uno de los pocos países, de los 6 países. Irak, Zimbabue, Islas Seychelles, Afganistán. Liberia, creo. Liberia, Congo. Liberia, es un club bárbaro. Es una lista siniestra. Hay que reflexionar. Sí. Pero de nuevo, pero lo peor de todo es que eso tiene no digo gran, pero que tiene cierta repercusión popular. La Baña está teniendo cierto carisma. Están contentos algunas veces. Están contentos, eso es lo peor de todo. Ese es el punto, porque Ella está ganando, y yo hago una analogía, y Rosendo también hace una analogía con la Guerra de las Malvinas. Yo me acuerdo de la Guerra de las Malvinas al mes, yo desde el 2 de abril fui derrotista, y bueno, cuando la guerra se continuaba, y me decía, bueno, vos decías que eso no podía durar una semana, está durando un mes. Galtieri ganó batallas, sí, Galtieri puede ganar batallas, la guerra la va a perder. Y bueno, ahora podemos decirlo, la Baña está ganando batallas, porque está tirando el veranito, toda esa... La guerra la pierde, inevitablemente la pierde, pero porque no hay... Dos argumentos en favor de eso. Uno, la hipocresía se muestra cuando dicen, bueno, ya en diciembre con el corralito ya la devaluación se había hecho de hecho. Entonces nadie se quiere hacer cargo de lo que efectivamente la devaluación la hicieron. Alguien la hizo, alguien la firmó, los diputados y senadores lo aplaudieron a Rodríguez Sá. A mí siempre me gustaría ver la foto al revés. Hubo sectores empresarios que también estuvieron ahí. Amplios sectores empresarios que licuaron sus pasivos. Los bancos que también se resistieron a cuando se les quiso reprogramar la deuda al 7%, porque son todos los elementos que jugaron. Pero nadie se quiere hacer cargo, ¿no? La devaluación no se hizo de hecho, no, la hizo la coalición devaluadora. Este es un punto muy serio. Y el segundo punto muy serio es, yo no conozco ningún país del mundo que con la tecnología, te voy a hacer para que la gente entienda, la tecnología de los Ford Falcon, de la Commodore 64 o del 4L, tenga una distribución más equitativa de la riqueza. Nos quieren hacer creer que saliendo de la modernidad vamos a solucionar el problema del hambre de los chicos de Tucumán. Y es absolutamente al revés. El hambre de los chicos de Tucumán es consecuencia de irnos de los caminos que hacíamos hacia la modernidad. No es que la tuviéramos conquistada, pero estamos integrándonos al mundo. Los países que se van del mundo, además, viven peor. Rosendo, de acá, de cara a las elecciones, no hay liderazgos claros todavía. Esto lo marcan las encuestas, lo marca la calle. Bueno, no, yo creo que el cuadro es, primero, yo creo que el sistema bipartidista que organizó, dominó la política argentina, digamos, imperfectamente, pero de los años 40 para acá, o inclusive si uno va más atrás, radicales y conservadores, o peronistas y radicales, hoy claramente está en crisis y a lo mejor está en disolución. Esto lo ven. Que está en crisis es un hecho, que está en disolución. El Partido Radical se ha desarticulado como fuerza electoral nacional. Yo creo que esto es... de hecho, Elisa Carrió, López Murphy van a sacar más votos que cualquiera de los que gane, probablemente. Inclusive a Pose se ha ido con Rodríguez Sá, ¿no es cierto? Y la última interna radical, yo confirma la desarticulación, no es la desaparición como partido, como alternativa nacional. Y yo creo que el peronismo, es cierto, ha dejado de ser lo que era.
Sí, mi opinión, en esta elección presidencial el peronismo va a elecciones divididos. Va a ser la primera elección presidencial que van a votar divididos. Mínimo 2, a lo mejor 3, no descartaría hasta 4 candidatos. Esto, el sistema bipartidista está claramente en crisis, ¿no es cierto? Quizás el problema es que frente a esta crisis no ha aparecido, no se ha generado una alternativa a recambio. Esto te genera no solamente dudas electorales, te genera dudas sobre la gobernabilidad futura. Y yo vuelvo al punto, creo que la clave está en la involución en la cultura política. Si yo hace 5 meses o 6 meses hubiera dicho, mire, ¿cuál sería el escenario para diciembre del menor cambio político? Sería que la lucha entre Menem y Duhalde por el poder fuera el centro de la actividad política. ¿Por esto por qué es? Porque quizás la involución en la cultura política es lo que explica el no cambio que tenemos hoy. Totalmente. Pero yo te digo, yo como afiliado radical de los 18 años, el papelón que hicieron el domingo, si hubieran dedicado el 10% de las energías que le dedican a la interna, el 10%, no te digo más, aportarle ideas y proyectos al gobierno de la Rúa, capaz que nos hubiera ido un poquito mejor al gobierno y a Argentina. Esto está en disolución. No da para más. Es tan obvio que no da para más. ¿Para qué pasó, Hernán? Porque yo lo tuve hace 2 semanas a Chacho Álvarez y me dijo, no, en realidad me equivoqué con De la Rúa, me equivoqué con Graciela, me equivoqué con Flamarique, me equivoqué. Vos me decís que los dejaron solos, y los dejaron solos, pero yo te diría, ¿qué les pasaba? Sí, hay un divorcio tan brutal. Yo te cuento mi experiencia personal. Yo vengo de la actividad privada. En el medio vamos destrozando la vida de generaciones de argentinos. Porque si fuera un problema entre los políticos, claro, bueno, allá ellos. Más bien, pero en el medio se están muriendo, han fracasado, ya están fracasando. Yo vengo de la actividad privada. Me dijeron, un año antes de la asunción, no, un año y medio antes, me convocó el expresidente de la Rúa, me dijo, señor, yo creo en el turismo, hágame un plan. La verdad que reuní un grupo de unos 50, 60 técnicos de todo el país, armamos un plan, lo más profesionalmente posible, lo llevamos adelante y debo decir, contento, que nos fue bien, sentamos las bases de un crecimiento que se fue dando. ¿Sabes cuál es la mercadería más escasa, Clara? Esto quiero decir, no hay suficientes tipos que tengan al mismo tiempo capacidad técnica y vocación política. No es la mercadería más escasa. Entonces los dejas a politiqueros de cuarta que van, se sientan al despacho y no saben qué corno hacer cuando están sentados. Yo estoy de acuerdo y sé que vos sos sincero y yo coincido con vos en toda esa especie de complot que hubo. Pero reconoceme que tampoco era normal para un país en crisis que una figura central de la política fuera Antonio de la Rúa, como lo fue. No, por eso, pero estábamos todos equivocados. Todos. Pero parte... Reconociendo que esa falta de grandeza que vos has marcado alrededor del presidente de la Rúa, la he dicho yo incluso públicamente. Pero hemos fracasado todos, o han fracasado todos. Pero por supuesto que es un fracaso, porque de hecho nadie puede exculpar un gobierno que no termina su mandato por las causas que fuera. Hay una cierta ética de los vencedores, la historia es un fracaso. No, si le queremos maquillar esto, ahora, meternos un poquito más en la etiología, en las distintas, en la policausalidad de esto, me parece que tenemos que meternos. Yo digo, es impresionante la falta de profesionalismo en la administración, en la gestión del Estado. En la gestión del Estado no es tan... Lo que estamos hablando es de administrar del Estado, no estamos hablando de la política. Bueno, pero los presidentes son los que nombran a sus colaboradores. A veces aciertan y a veces se equivocan. Pero mercadería escasa. Fíjate en el elenco gubernamental hoy. Yo digo, con todo respeto, pensé que una cosa... Miremos el gabinete... Sebrelli, ¿la sociedad ante todo esto que estamos describiendo es inocente? No, ¿Es cómplice? no, justamente. La sociedad siempre tiene una tendencia a la Argentina, la sociedad civil, lo que antes se llamaba el pueblo, ahora en los medios le llaman la gente, siempre tiene una predisposición a considerarse como una víctima inocente, ¿no? Y en realidad olvidándose de que se ha mostrado su entusiasmo por las causas más absurdas, la guerra de las Malvinas, y ahora un poquito el veranito de la baña, y además porque ha abandonado muy frecuentemente sus deberes cívicos. De cualquier manera, yo no soy partidario de la teoría de la responsabilidad colectiva, ¿no? En la cual todos somos culpables, por lo tanto nadie lo es en particular. No, la responsabilidad es gradual, ¿no? Depende del grado de poder y de capacidad de decisión que se tenga, pero que parte de la responsabilidad también corresponde a la sociedad civil. Convengamos, por ejemplo, que no nos gusta mucho hacernos cargo de las deudas. Claro.
Por ejemplo. O del pago de impuestos. Sí, Eso claro. forma parte fundamental de la quiebra del Estado. No hay ningún Estado que pueda funcionar con la total carencia de pago de impuestos como la Argentina. Es una cosa elemental. Ahí tenemos, bueno, y digamos el papel de los empresarios, que también formarían parte de la sociedad civil, ¿no? Bueno, hay De los muchos que han empresarios, pedido esta devaluación que no marcaba aprovecharon, Hernán. bueno, tuvieron 40 años de proteccionismo y bueno, no aprovecharon nunca se convirtieron en una industria con capacidad exportadora, fue una clase con mentalidad típicamente rentística y especuladora, ¿no? ¿Qué es lo que ha funcionado bien en la Argentina en los últimos tiempos? Bueno, mira, Sí, yo creo creo que que como funciona país bien. ¿no es cierto? Como país claramente no hemos Nada. funcionado, ¿no es Y cierto? como sociedad hemos fracasado. ¿Sí? Mira, Individualmente. yo creo que también. De cualquier manera, yo creo que hay algún aspecto, sobre todo en el final del libro de Sebrelli, que yo lo destaco, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que evidentemente la Argentina ha fracasado. Pero tampoco, digamos, entremos en una psicosis como para decir la Argentina no va a tener solución, la Argentina no tiene claro. salida. E incluso, observemos, Sebrelli en el final de su libro rescata esta democracia, con sus imperfecciones, con sus vicios, con todo este tipo, ¿no es cierto?, de cuestiones. Y eso también lo rescataría ¿no es cierto?, en este momento. El país ha fracasado, pero guarda. Cuidemos algunas cosas que todavía tenemos, porque las podemos perder y puede ser peor. Y esto me parece que es algo que en esta crisis también uno tiene que Por reflexionar. empezar, el sistema democrático. Yo te diría que sí. Mira, yo creo que ese es un punto, por eso digo, para mí Sebrelli lo plantea muy bien en su final, ¿no es cierto? Guarda con todo esto, con toda la crítica, los vicios, todos los enormes defectos que sabemos que tenemos. Pero guarda con tirar esto. Porque tirar esto puede llevarnos a algo mucho ¿Y peor. está en Es peligro? lo único que tenemos. ¿Está en peligro el sistema, crees? Mira, yo no creo que el peligro hoy, sí creo que en los últimos meses hemos llevado a un debilitamiento del funcionamiento institucional extremadamente peligroso, que yo lo ejemplifiqué con el tema, ¿no es cierto?, con el tema de la calle. Y guarda, y tenemos por delante muchas dudas de gobernabilidad en los gobiernos que vengan. Sobre este contexto, creo que no hay que olvidarse que mantener la democracia es un punto absolutamente central. Además, la democracia no solamente es un sistema político, es un estilo de vida. Y en esto yo coincido con Sebrelli, pluralismo, tolerancia. Eso hace a la democracia como un sistema de vida también. Pero además, y lo esencial, digamos, cualquier politólogo te va a decir, el retroceso institucional es tan fuerte que el que gobierna no se puede poner su propia regla de juego básicamente en un tema, que es el electoral. Cuando el que gobierna se fija su propia regla de juego, básicamente la fecha de las elecciones, esa es la violación más absoluta del primer consenso, ¿no? Yo digo, un país o una dirigencia política que no sabe, declarar la guerra a Irak o poner un nombre en la luna, no sabe resolver el tema de las internas, desde afuera se debe ver muy mal esto. Sí. ¿Cómo no ven? ¿Cómo nos ven? No pueden ponerse de acuerdo. Cuesta mucho. Tenemos un embajador en Estados Unidos que uno puede tener la opinión que quiera. Lo que no puede hacer es 10 meses después de tenerlo, relevarlo y decirle que era un traidor a la patria. Eso no puede ser, porque todos los que hablaron con él durante esos 10 meses, dijeron, señores, ustedes nos estuvieron tomando el pelo. Sí. ¿Para qué nos lo mandaron si ahora les decidieron? Ese tipo de cosas que parecen inocentes, o parece de la política, o parece superestructural, la terminamos pagando con retroceso de las instituciones y con más pobreza. O un canciller que proclama que hay que disolver el Fondo Monetario Internacional. No, o por ejemplo, hacer negociaciones unilaterales con los organismos cuando no se puede hacer Cuando no esto. se puede. Le dijeron que no. Rosendo, gracias. No, Gracias, a vos. Hernán. Muchísimas gracias, Gracias Sebrelli. a vos. Ya volvemos.